Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de su podcast denominado Psicoterapias basadas en evidencia. El día de hoy les saluda su ya tradicional host, el psicólogo Carlos, y pues después de un ratito, después de una pausa que nos habíamos dado, un pequeño descanso que más que descanso a veces tiene que ver con las agendas de los invitados. Ustedes saben que este episodio pues se mantiene a través de platicar de manera profunda e interesante sobre psicoterapias basadas en evidencia con personas que dominan ciertos espacios, ciertas áreas de especialidad. Sin embargo, es un rollo. Honestamente quiero empezar este episodio sincerándome con ustedes. Es un rollo poder contactar con pues, los ponentes, con los invitados, y luego es otro rollo el poder cuadrar agendas. Pero bueno, al final esto es parte de, y sí, ya había tenido un rato que no había subido. Apenas me parece que la semana pasada subimos el episodio de Ale Santos, que es la primera persona que repite. Igual estuvo muy chido el episodio. Espero que ya lo hayan podido escuchar y que les haya sido de utilidad. A todos aquellos que son estudiantes, creo que les va a servir mucho más. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante, que es el primer episodio de toda la serie, en el cual pues únicamente hablo yo, después del piloto, porque ahí también estuve solito. Y entonces, en este episodio vamos a hablar acerca de un tema muy importante, del que se habla muy poco, y es por qué no nos llegan los usuarios a psicoterapia y por qué muchos de los que llegan se van y a veces ni siquiera se despiden. Este es un tema con el que venimos arrastrando muchos colegas, porque al final, pues para poder hacer estos episodios tengo que investigar y tengo que preguntar, y parece que este es un tema muy delicado para muchos de nuestros colegas. Entonces vamos a tener un episodio dividido en dos partes. La primera es por qué, algunas variables que pudiéramos considerar en el por qué no llegan los usuarios a psicoterapia, y la segunda parte va a estar relacionada a por qué aquellos usuarios que están con nosotros terminan yéndose, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar sin antes recordarles y agradecer, para aprovechar este espacio para poder agradecerles el apoyo que le dan a este proyecto. Estamos teniendo muchas actividades pues en muchos lados. No sé qué ha pasado, pero me empiezan a invitar a muchos lugares. Entonces es bonito. Igual ya abrimos en TikTok. Si tú estás escuchando esto en Spotify o aquí en YouTube, que sepas que en TikTok ya tenemos un espacio exclusivo para aprender psicoterapia analítica funcional desde cero. Entonces es un espacio privado para suscriptores, donde voy a poder hablar de cosas más técnicas, videos un poquito más largos, y voy a intentar hacerlos digeribles. Vamos a ver si podemos lograr que los estudiantes de psicología y psicólogos que están recién egresando y que se quieran adentrar a este mundo de las terapias conductuales contextuales puedan aprender FAP desde cero en TikTok. A ver si lo logramos, ¿no? Vamos a buscar hacerlo de manera muy digerible y aparte que sea accesible, ¿saben? He visto cursos que son un tanto elevados. Digo, no me voy a poner a decir si son buenos o malos, pero hay que buscar a ver si lo podemos hacer un poco más accesible, y pues al final el terapeuta que quiera ser bueno va a tener que aprender todo, ¿no? A veces hay personas que son especialistas en ciertas áreas, pero al final si tú quieres ser un buen terapeuta necesitas aprender de todo. Entonces pues vamos a intentar acompañarnos en este camino. Bien, no me voy a alargar más porque si no luego por eso la gente se va desde los minutos 1, 2 o 3. Va, entonces vamos a empezar en el como con esta pregunta, ¿no? En la cual nosotros podamos sentar nuestro episodio. ¿Ustedes se han preguntado por qué, a pesar de que recibimos una formación de licenciatura, ¿no? Quienes hayan estudiado maestría, pues también tienen una formación de posgrado, y aún así los usuarios, pues no sé qué pasa, pero no llegan, ¿no? Y a veces los que están se terminan yendo. Y hay cosas muy interesantes que podemos acompañar aquí, porque al final hay personas, y esto lo voy a decir con mucho respeto y a la vez también con mucha seguridad, ¿no? Hay personas que ni siquiera son psicólogos, que ofrecen acompañamiento emocional, estoy lanzando unas comillas al aire, y tienen las agendas llenas. Hay personas que cobran 1,000, 1,500 y tienen las agendas llenas y lista de espera. Entonces, ahorita vamos a evaluar qué tanto el precio pudiera ser una variable determinante, pero pues a veces las personas que ni siquiera se dedican a esto tienen un poco más de movimiento que nosotros. Entonces, pues
Aquí vamos a intentar desglosar aquellos factores tanto de tipo conductual como de tipo contextual que tenemos que ajustar, que calibrar, que observar. Y ojo, importante, esto no busca como hacerte sentir mal o decir que eres culpable de lo que sucede. Podemos como compartir tal vez algún tipo de responsabilidad, pero esto no es como para decirte, es que lo estás haciendo mal, ni mucho menos te voy a vender nada así como que, bueno, yo tengo la solución para que tú puedas llenar tu agenda, que ese es otro tema. Hay muchos psicólogos en redes que te están vendiendo la fórmula mágica de cómo llenar tus agendas, ¿no? Ese es otro tema del cual también tenemos para comernos un pollito. Si tú estás escuchando este episodio y quieres compartir este tema y que lo podamos desarrollar, déjame un mensaje y con gusto me voy a, me voy a meter al lodo, porque al final estos temas son delicados. Vale, entonces vamos a empezar. Dentro de las variables que nosotros vamos a considerar en este episodio sobre el por qué los usuarios no llegan a terapia, vamos a encontrar algunas variables que vamos a identificar como de acceso y visibilidad. Es decir, dónde te estás anunciando, ¿sí? Si tú eres el psicólogo que se anuncia del boca a boca como se dice tradicionalmente, es decir, que tu mamá es la que hace el marketing por ti, y dice, no, mi hijo, mira, ya es psicólogo y lo anda pasando ahí con sus comadres, estamos llegando a un círculo, por así decirlo, limitado de personas. A esto, si le sumamos que nosotros como psicólogos no podemos atender pues pacientes que conocemos, que con los que convivimos de manera muy cercana por pues temas de confidencialidad y de ¿cómo se llama este tema? Cuando se me fue el nombre, pero es como por ay, sí, me siento bien tonto por no saber el nombre de esto, ¿no? Pero es como por estar del lado de alguien, ¿no? Bueno, ya después lo recordaré. Pero es como por el tema de confidencialidad y por, pues, no tomar un lugar. Y ahora, hay muchas opciones aquí también para nosotros podernos anunciar, desde las redes sociales hasta las agencias en las cuales pues tú también pagas y te anuncian. Pero de acuerdo al nivel de visibilidad que tengas, es muy probable que pues tengas que invertir más dinero, ¿sí? Y esto no es un secreto, si tú quieres entrar a plataformas como Doctoralia, pues tú tienes que llegar y pagar y si quieres que te muestren y los planes, por lo que tengo entendido, no son nada económicos. Entonces, pues esta es una. La otra es que a veces nosotros lo que más se nos ocurre es hago un flyer con mi cara, así salgo en una foto y ya le ponemos ahí, ¿no? La descripción. El psicólogo Carlos, terapeuta clínico. Y aquí empezamos donde, bueno, eso ya no es tema mío, pero pues a veces queremos como atender todo, ¿no? Psicólogo infantil, de pareja, de adultos, de no sé, hasta de perros, queremos poner como somos psicólogos de todo. Y entonces esto hace que las personas poco sepan o poco entiendan cuál es nuestra área de especialidad y si es que la tenemos, ¿no? En la universidad, no sé si les tocó a ustedes, pero siempre había un maestro que nos recomendaba, chavos, especialícense en algo, sean especialistas en parejas, ¿no? Únicamente atiendan niños. Y pues esto es como para poder hacer un nicho y que las personas que nos busquen pues se encuentren a un especialista en el tipo de problemática que sea o en el enfoque que queramos trabajar. Entonces, al no tener como alguna presencia en alguna plataforma, es poco probable que nos conozcan. Las personas que nos conozcan tal vez ni siquiera sepan cuál es nuestra área de especialidad. Y este es un factor importantísimo porque el hecho de que nosotros no sepamos comunicar a qué nos dedicamos puede hacer que las personas que lleguen tampoco entiendan la diferencia y piensen que todos los terapeutas y que todas las terapias son iguales y por ende el único punto de comparación que van a tener va a ser el precio. Y ahí es donde nosotros nos vamos a pelear, ¿no? Porque hay hay una premisa de que siempre va a haber un terapeuta que cobre más barato que tú. Entonces, si tú piensas que cobrando barato para llenar la agenda es la mejor opción, puede ser, sí, tal vez te vas a llenar de usuarios, de pacientes, pero pues vas a trabajar un montón y la utilidad pues te va a hacer que no puedas
bajar de un número mínimo de usuarios para poder completar tus gastos, ¿no? Entonces, en este aspecto a veces nos disparamos en el pie solitos. Pero bueno, este también puede ser el tema para un episodio completo. Si te interesa, házmelo saber. Ahora, a veces nosotros cuando comunicamos o cuando dices, bueno, ya, me voy a animar y voy a hacer mis redes sociales. Y en ese momento, cuando nosotros empezamos a anunciarnos, utilizamos muchas palabras muy técnicas, ¿no? Para así poder parecer intelectuales y decir, no, es que la depresión se origina por una disminución en la recaptación de neurotransmisores. Y entonces ocupar muchas palabras juntas de ese tipo, pues a veces nos hace sentir que estamos diciendo cosas de valor, pero a las personas no les importa. La persona que busca un servicio, y esto lo he aprendido a bola de guamazos, dirá mi papá, es que a la persona no le importa si tú tienes un título, no le importa si eres especialista. No, ellos quieren que resuelva sus problemas y si tú les das las vibras de que lo puedes lograr, ellos se van a quedar. En dado caso que no, puedes decir cosas muy técnicas y esto no va a ser como suficiente para que las personas se lleguen a quedar contigo, ¿no? Entonces, a veces las personas que nos buscan, su primer contacto siempre será por redes sociales y de acuerdo a la manera en la que nosotros comuniquemos, pues será posible que nos busquen o no. Por ejemplo, te voy a poner aquí un ejemplo y esto no es que, ay, este es el güey que siempre hace que las cosas se traten de él. Pero, por ejemplo, pues ustedes saben que mi público objetivo son los psicólogos, ¿no? Entonces yo no le hablo al usuario final, no le hablo al paciente, por así decirlo, yo le hablo te hablo a ti, estudiante de psicología, te hablo a ti, psicólogo que estás recién egresado, que estás intentando decidir con qué enfoque vas a trabajar, si tienes que hacer una maestría, si tomas cursos por separado, si te avientas un máster, un diplomado, yo te hablo a ti. Y entonces el lenguaje está dirigido para que tú lo entiendas, ¿no? Entonces sí, a veces me permito usar lenguaje técnico, no tanto porque entiendo que a veces esto también nos espanta y preferimos irnos a unos modelos explicativos que sean como más sencillos de comprender, aunque a veces cuando se trata de intervenir no nos den como todas las herramientas. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a comunicarle a la persona final, pues tenemos que hablar con términos todavía mucho más coloquiales, porque al final el explicar la psicología no tendría por qué ser complicado. Pero bueno, me estoy metiendo en temas que no me corresponden. A veces me distraigo. Incluso he pensado, bueno, no iba a decir un chiste muy malo, pero no. Bien, entonces las primeras variables eran de acceso y de visibilidad. La segunda variable que vamos a identificar el día de hoy se llaman variables de confianza. Y cuando hablamos de variables de confianza, estamos hablando de qué tanto las personas nos conocen, es decir, como, no sé si supieron, bueno, estoy ya metiendo temas como un poco atemporales, pero hace un tiempo en la ciudad de Puebla había una persona que curaba, ay, no me acuerdo de qué nacionalidad era, no recuerdo si era polaco o era suizo, pero era una persona que curaba con energía y ponía sus manos así encima de ti y era un sanador, ¿no? Bueno, resulta que este famoso sanador fue un impacto mediático que las personas llegaban y hacían fila para pasar con él. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué las personas venían de muy lejos? ¿Por qué esperaban todo el día para poder pasar con él? ¿Mm? Y entonces esto es porque las personas confiaban en el sanador. Y entonces, al igual que sucede con la fe, que al final tanto esta fe como esta confianza no es nada más que un conjunto de comportamientos a los cuales les denominamos como fe o como confianza, hacen que haya mayor credibilidad ante el tratamiento y esto, bueno, nosotros que sabemos se llaman operaciones de establecimiento y nos ayudan a mejorar los resultados y el compromiso al tratamiento, ¿no? Entonces, si a nosotros nadie nos conoce, pues va a ser muy complicado que puedan confiar en nosotros. Entonces, es importantísimo. Aquí ya esto es más como una parte de
estar aconsejando a las personas que escuchan esto, pero pues al final hay que cacarear nuestro trabajo. Las personas tienen que saber que yo soy psicólogo, que yo trabajo problemas de adicciones, que yo trabajo con deportes, bueno, con deportistas, que yo trabajo en instituciones, que yo trabajo en organizaciones, que yo soy docente, lo que sea que haga, porque al final cuando las personas busquen a un especialista van a decir, fulanito de tal, ve con él porque él es especialista en psicología organizacional. Ve con este psicólogo porque él es especialista en terapia cognitivo-conductual. Que justo esto es lo que estoy intentando hacer. Estoy dirigiendo toda mi comunicación a la psicoterapia analítica funcional. ¿Por qué? Pues porque quiero agarrar un nicho, porque quiero volverme, por así decirlo, especialista en un solo tema. Y pues ya los que tenemos un poco de conocimiento bueno, más que conocimiento, experiencia o estamos empapados en esto de el análisis del comportamiento, pues no es como que sea algo novedoso, pero hay muy pocas personas hablando de psicoterapia analítica funcional. Que esto también es tema para otro episodio. Entonces, una de las variables de confianza es una que no nos conocen y la otra es que muchas personas ya llegan con malas experiencias previas, es decir, y esto, me pasa súper seguido. Gran, gran parte del número de usuarios que empiezo a atender por primera vez, cuando yo les pregunto en la sesión inicial, oye, ¿tú has tomado terapia antes? Porque al final intento eh, hacer el encuadre de mi proceso terapéutico y yo les pregunto, oye, ¿tú has tomado terapia antes? Y me dicen, sí. Oye, y cuéntame, ¿cómo te fue? Muchos me dicen, sí, me fue muy bien y todo, pero después de un ratito recaí. Otros me dicen, bueno, siento que trabajé algunas cosas, pero como que ya no avanzaba. Y ahí hay otro número de personas que dicen, pues me fue muy mal, mi terapeuta nada más veía su reloj todo el tiempo, mi terapeuta nada más estaba viendo su celular, mi terapeuta ya estaba bostezando. Y entonces, bueno, esto por decir poco, ¿no? Pero hay personas a las que su terapeuta les han pedido favores de otra índole, que los han juzgado, ¿no? Pero, pues tú también, ¿qué querías? ¿Qué esperabas? Tú te pusiste de apechito. Entonces, vienen de malas experiencias y pues a veces están teniendo un voto de confianza, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos que saber de qué manera comportarnos para poder fortalecer o para poder eh, generar este vínculo de confianza que otras personas se han encargado de pues de destruir, ¿no? Entonces muchas personas a veces cuando te preguntan, oye, ¿y cuánto cobras por tu sesión? O qué modelo trabajas? ¿O tienes espacio? Y reciben una contestación nuestra que no es la que esperan, pues a veces dicen, no, este es otro psicólogo igual que los demás que me va a lastimar, ¿no? Entonces, pues aquí también es importante conocer que a veces la, las experiencias previas nos pueden jugar en contra, aunque nosotros no hayamos sido los responsables. Otra variable que tenga que ver o que esté relacionada con la confianza es la imagen que nosotros proporcionamos como psicoterapeutas. Y aunque pareciera que no es importante, sí lo es. Por lo menos la primera imagen, el primer impacto, dicen por ahí, la primera imagen es la que cuenta. Y es que si a nosotros los usuarios nos ven como una persona no profesional, y con no profesional no me refiero a tanto a cómo nos vestimos, pero sino a cómo nos comportamos, a cómo evaluamos un proceso, porque no es lo mismo empezar el proceso y decir, hola, mi nombre es José Carlos, soy terapeuta en esto, soy psicólogo fulano de tal, tengo tanto tiempo de experiencia, vamos a trabajar de esta manera, a empezar la sesión y decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué te trajo a terapia? E irnos de lleno. Estas cosas nos hacen como que diferenciarnos entre si somos profesionales o no. Y aunque pensemos que las personas no se dan cuenta, sí lo hacen. Y no porque hayan ido con muchos psicólogos, pero dicen por ahí, el hábito hace al monje. Entonces la manera en la que tú te comportes como psicólogo será el parteaguas para ver si ellos también toman el proceso en serio. Si nosotros nos ven así como que, pues ahí vemos cómo estás, ahí vamos viendo qué tienes, pues ellos también lo van a tomar de esta manera, ¿no? Y nosotros le damos seriedad. Obviamente esto va a hacer que ellos también lo puedan tomar con mucha más seriedad y compromiso para la hora de las tareas. Entonces, estas son las variables de por qué
los usuarios pudieran no estar llegando a nuestra psicoterapia. Y los voy a repasar de manera breve. Poca presencia en medios digitales, a veces el anuncio únicamente es de boca en boca. A veces hay mensajes poco claros de qué es lo que nosotros hacemos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra población objetivo. A veces utilizamos lenguaje muy técnico y esto hace que las personas como que se desconecten. Esto es dentro de las variables de acceso y visibilidad. Después, dentro de las variables de confianza hay poca recomendación de nuestro trabajo, es decir, nadie nos conoce. Usuarios que llegan con desconfianza previa por experiencias pasadas que pues han sido negativas y una imagen poco profesional del terapeuta, es decir, pues no tienen claro quién eres ni cómo estás trabajando, no hay un consentimiento informado, las sesiones, bueno, pues ahí te aviso cuando te puedo ver, cosas de ese tipo pudieran hacer que los usuarios que están interesados no terminen de agendar con nosotros. Ay, perdón, me eché un traguito de agua. Y aquí es donde tenemos un trabajo muy interesante porque pues necesitamos atender a estas áreas de oportunidad que nos presentan los propios usuarios, porque al final esto no es nada más y nada menos que una guía para ir cubriendo posibles dolores que tienen los usuarios antes de llegar con nosotros. Ahora, hay otro tipo de variables que tienen que ver un poquito más con pues el recurso económico. Si tú eres terapeuta privado o que trabaja en práctica particular, sabrás que los costos que nosotros manejamos distan mucho de algún servicio público, ya que el servicio público pues técnicamente tendría que estar costeado por el gobierno y muchas veces a los usuarios les cobran que los 20, que los 50 pesos y muchos servicios de psicoterapia terminan siendo gratuitos. No así en la práctica privada. Y aquí pues a veces las personas, y esto viene como con las variables anteriores, no logran identificar cuál es la diferencia entre una psicoterapia con un modelo basado en evidencia y una psicoterapia con un modelo que no lo es, ¿no? Y entonces aquí nuestro trabajo es también, pues, justificar cuál es el valor o cuál es la diferencia de lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque al final esto le va a permitir al usuario decir como, oye, pues aquí hay un terapeuta que me cobra 200 pesos y aquí otro que me cobra 600, ¿por qué la diferencia? No, porque no nada más es porque estemos muy chulos. Aquí la diferencia de lo que se cobra por un proceso de psicoterapia es pues tanto la experiencia como la preparación, la formación, incluso la supervisión, ¿no? Ya cuando nosotros estamos de lleno en este rubro, te vas a dar cuenta que la formación es constante, es continua y pues difícilmente veo que podamos dejar de formarnos, entonces esto implica una inversión. Si queremos mejorar y desarrollar habilidades clínicas, es necesario supervisarnos y pues esto también implica una inversión adicional. Por ello es que si cobramos muy económico, probablemente no vamos a poder costear todas estas cosas que implican también ser el terapeuta. Y por ende, los usuarios no van a poder entender por qué unos cobran más que otros. Y entonces esto hace que las personas piensen que nosotros cobramos caro. Y aquí no me quiero meter en este tema porque luego a veces suena como si fuera un ignorante de las condiciones sociales, ¿no? Pero pues al final la situación no tanto radica en si las personas tienen dinero o no, porque al final hemos visto que cuando hay cierto tipo de emergencias o cierto tipo de compromisos, pues la persona consigue el dinero, lo obtiene y a veces pues es más fácil gastar en otras cosas que pudieran ser no necesidades básicas o esenciales de la vida. Y uno dice, bueno, pues, pues me compro una tele de 70 pulgadas, ¿no? Y entonces le vamos pagando a la tarjeta de crédito que los 500, que los 800, que los 1500 al mes, ¿no? Y entonces, por eso digo, no quiero caer en eso porque al final ni siquiera es mi responsabilidad ni me corresponde el estar diciendo en qué se gasta su dinero a las personas. No va por ahí.
pero cuando nosotros percibimos que el servicio que requerimos es bueno, es de calidad, el dinero pasa a un segundo plano. Lo voy a dejar ahí, podrás estar o no de acuerdo conmigo, pero bueno, ya esto tiene que ver mucho con a la población a la que nos dirijamos, ¿no? Porque al final siempre hay personas que lo van a poder pagar, entonces la idea es estar como en la órbita de estas personas que puedan cubrir esta inversión que tiene que ver como a el bienestar psicológico y pues también saber que va a haber personas a las que no vamos a poder atender. Y esto pues también va a depender de cada terapeuta. En mi caso, yo trabajo, ¿no?, con procesos, con algún número de procesos que son gratuitos, que los ocupamos para investigación, que a veces llegan chicos que están estudiando psicología y entran como coterapeutas y empiezan a observar. Entonces, en atención a que los usuarios nos permiten hacer esto, nosotros pues no cobramos estos procesos. Pero digo, esto es cuestión de cada quien. Vale, pues. Entonces aquí cerramos las tres variables que pudimos evaluar para entender el por qué algunos usuarios no llegan con nosotros. Algunas variables son de acceso y visibilidad, las otras son de confianza y las otras, bueno, pues son de económicas y de percepción de valor. Si aquí tú consideras que se me ha ido alguna de por qué no terminan agendando con nosotros y por qué a veces sí se van con otras personas, bueno, déjamelas aquí en los comentarios y los vamos revisando. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que creo que esa es todavía un poco más de atención para nosotros, porque si ya pasamos todos estos filtros, si los usuarios ya se decidieron, si los usuarios dijeron, bueno, vamos a poner nuestra confianza en este terapeuta, vamos a hacer un esfuerzo para poder invertir nuestro proceso, y ya agendaron, ya tuvimos la primera sesión y de momento, ¡pum!, dejan de contestar, ya no sabes de ellos, te dicen, yo le aviso cuando puedo, o te dicen, no, es que, ¿qué cree? Ya no tengo dinero y no voy a poder ir, o ¿qué cree? Tengo mucho trabajo y ya no voy a poder regresar. Y estas cosas a nosotros pues, no nos engañan, ¿no? Nosotros sabemos que a veces el usuario tiene miedo a decirnos la verdad, tiene miedo a decirnos, ¿sabes qué? Es que pues no sé ni para dónde vamos, no sé qué estamos trabajando, no sé cuánto tiempo va a durar, no tengo claros los objetivos, no nos lo dicen y entonces lo que hacen es que abandonan. Entonces aquí vamos a revisar, son 4 puntos, vamos a revisar 4 puntos de por qué los usuarios se van y que muchas veces ni siquiera terminan avisando. Entonces vamos a empezar porque una de las causas principales pudiera ser que nuestros procesos son demasiado fríos. Es decir, nosotros nos ponemos en el traje del terapeuta que es completamente formal, protocolario, sacas tu manual, sacas tu batería de pruebas, sacas tus formatos de entrevista y cuénteme, estimado cliente, ¿cuál es su nombre? Oh, ¿cuál es su motivo de consulta? Vamos a llenar un poquito de antecedentes heredofamiliares. ¿Sabe usted si gateó? Y muchas veces no es que esto sea malo en sí mismo, lo que pasa es que a veces los usuarios pues ya llegan como con el nudo en la garganta, ¿no? Ya quieren vomitar todo lo que les ha estado generando malestar y entonces nosotros todavía llegamos y, sí, claro que sí, ¿podrá dibujarme aquí una figura humana? Entonces, pues, a veces que esto ya no está como fuera de, ya no tiene que ver ni siquiera con prácticas basadas en evidencia, pero cuando los usuarios sienten que no están conectando con una persona, que están más como con un personaje, pues es complicado que puedan sentir la confianza para expresar lo que sientan, ¿no? Aunque es cierto que la figura del terapeuta impacta mucho, que decir, tú eres psicólogo, entonces tú sabes, tú me vas a ayudar, y esto pueda dar confianza, si después de las primeras interacciones no se da este clic, no se da este vínculo, no se da esta interacción terapéutica apetitiva, lo que va a provocar es que el usuario nada más no regrese, ¿no? Y justo esto me lo han mencionado mucho. Es que, ¿sabes qué? Mi terapeuta estaba así todo el tiempo erguido y me decía, sí, y me veía hasta con desprecio. No, ni siquiera me respondía nada. Y entonces, pues las personas obviamente no somos máquinas y buscamos o necesitamos de esta calidez en las interacciones. Esta sería como la primera variable del por qué un usuario se pudiera ir. La segunda es que
tal vez nosotros no estamos cumpliendo las expectativas que tienen los usuarios del propio proceso, ¿no? Y esto va orientado a que muchas veces los usuarios no alcanzan a ver un cambio, ¿no? Ahora, por esto es que se aboga por procesos que sean objetivos, por procesos que sean eficaces, porque nosotros contamos con un espacio muy corto de motivación. Voy a llamarlo de esta manera para no confundirlos, pero el paciente que llega a psicoterapia viene motivado a generar cambios, ¿no? Entonces las primeras sesiones son clave para que nosotros podamos instigar cambios, podamos instigar intervenciones que ayuden o que lleven a la persona a modificar su propio comportamiento. Si hacemos un proceso muy largo, llega el momento en el que el usuario se aburre y dice, ni madres, con ese terapeuta no estoy avanzando y mejor me voy. Entonces, si nosotros no demostramos o no explicamos cuál es el proceso y en qué momento van a empezar a aparecer los cambios y aparte lo cumplimos, pues esto deja al usuario con incertidumbre y lo más probable es que se pueda ir, ¿no? La otra es explicitar cuál es la duración del proceso, cuál es la estructura y generar acuerdos para que los usuarios nos vayan acompañando en esta interacción. Aquí te voy a compartir de manera breve cómo es que yo estructuro el proceso terapéutico y cómo es que se los explico a mis usuarios, que es algo pues muy entretenido para mí, ¿no? Y entonces, porque ya me estoy apoyando de metáforas que le ayudan al usuario a entender por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y entonces vamos a suponer que voy a ocupar un ejemplo súper cliché, ¿eh? Bueno, no sé si súper cliché, pero pues como muy de la vida cotidiana. Imaginemos que que mi usuario es una persona que se dedica a la mecánica automotriz. Es decir, mi usuario es mecánico y pues llega conmigo a terapia y entonces cuando yo le voy a explicar le digo, mira, sujeto N, porque acuérdense que no ventilamos ningún caso, aunque este caso es hipotético. Mira, sujeto N, este proceso de psicoterapia va a consistir de la siguiente manera. Le vamos a dividir en 3 fases. La fase número 1 le vamos a llamar inicio, luego tenemos el intermedio y luego tenemos el final. Para que sea muy fácil de explicar, tenemos inicio, intermedio y final. Al inicio le vamos a llamar evaluación y en esta evaluación a lo que nos vamos a dedicar durante estas primeras sesiones, y aquí yo pongo un margen de entre 1 y 4 sesiones. Hay personas que lo hacen en una sesión, en 2 sesiones evalúan y luego empieza la intervención. Yo les digo, me voy a tardar entre 1 y 4 sesiones. Generalmente ya no me tardo las 4, pero me gusta decirles que en 4, porque así, si nosotros terminamos en la segunda o en la tercera sesión la evaluación, ellos van a decir, órale, este cuate va más rápido que sus propias expectativas. Y entonces les digo, en esta evaluación yo me voy a encargar de conocerte a profundidad, ¿no? Tu historia de vida, cuáles son las variables que actualmente están interviniendo en el problema, qué haces cuando te sientes mal, cómo te sientes cuando te sientes mal, qué haces, qué dejas de hacer, en qué te ha limitado este problema, ¿no? Y entonces aquí yo me enfoco mucho en conocer el giro de mi usuario, porque en este caso, si mi usuario, como lo comentaba, es mecánico, yo lo que le voy a decir es, imagínate que yo te llevo mi coche y que tú escuchas cómo empieza un sonidito y que con el puro sonido me dijera, ¿sabes qué? Tu coche necesita un ajuste de motor. Y que yo te diga, pero ¿cómo si nada más escuchaste un ruidito? Y tú me digas, yo sé lo que te digo, es un ajuste de motor, ¿no? Y bueno, te lo dejo, tú ajustas el motor y cuando acabas decías, no, ¿sabes qué? Es que solo era un tornillo que está flojo. Entonces, pues no empezaríamos con lo más extremo, ¿verdad? Y generalmente me dicen, no, pues sí. Le digo, entonces, ¿qué necesitarías para revisar este sonido? Y me dice, no, bueno, primero hay que ver, hay que revisar ciertas áreas, ¿no? A lo que voy es que no puede ser una intervención si no sabes quién es la persona que tienes enfrente. Intento explicárselo de esta manera y entonces les digo, mira, aunque tenga yo muchas ganas de ayudarte, aunque tenga yo mucha prisa por generar cambios en tu vida, si no lo hacemos de manera planeada, va a poder ser que te termine perjudicando más, que hagamos una intervención que no era la adecuada y que tengamos que regresarnos. Y esto nos va a hacer perder tiempo y no sé si tú estés dispuesto a perder tiempo. Y pues generalmente nadie está dispuesto a perder tiempo, ni dinero, ni nada. Entonces,
Una vez que ya les expliqué la fase inicial, les digo, mira, ya después que tengamos claro, te voy a devolver los resultados de mi evaluación, te voy a explicar quién eres tú desde mi perspectiva, cuál es el problema y cómo es que este se está manteniendo. A partir de ahí vamos a hacer las intervenciones necesarias, tú tienes que ver cambios en tu vida en este proceso y pues de acuerdo a la velocidad con la que avancemos va a ser el tiempo que va a durar el proceso. Lo que sí es que te prometo, no va a ser un proceso que se alargue de manera innecesaria. Y entonces le estoy haciendo saber que estamos trabajando lo mejor posible para que esto no tenga que hacerle gastar más tiempo y dinero del que requiere. Y una vez que ya pasamos esta fase, les digo que vamos a trabajar con una cosa que se llama seguimiento o prevención de recaídas. Y aquí lo que nosotros hacemos es cuidar que esta situación que lo ha traído esta vez a terapia no le vuelva a afectar en el futuro. Y si le vuelve a afectar, que no lo lleve a que tenga que retomar psicoterapia, porque esto es muy común, las recaídas. Entonces nuestros procesos de psicoterapia lo que buscan es que no tengas que recaer, que no tengas que volver a buscar asistencia psicológica y que si regresas sea por una cosa que de plano no trabajamos aquí en la sesión. Esto es parte del compromiso con el cual yo pues intento compartirles a mis usuarios y esto pues a ellos parece que les agrada mucho en la manera de trabajar y que aparte hay que hacerlo, no nada más hay que prometer, dice el meme, hay que hacer, no nomás decir. Entonces cuando nosotros atendemos estas expectativas es muy poco probable que ellos se vayan. Si no lo hacemos, pues será un foquito rojo en el cual el usuario diga, no, pues es que no sé en qué estamos trabajando, no sé si vamos a avanzar, no me dice mi terapeuta ni con qué modelo trabajamos, porque muchas veces les pregunto, ¿no? Oye, ¿y con qué modelo trabajaba tu terapeuta anterior? No, pues quién sabe. Algo me dijo que conductual, conductivo, conductual, ¿no? Y entonces, cuando yo les digo que soy terapeuta conductual, me dicen, ándale, ese. Y ya cuando evaluamos un poquito más, no, generalmente son otras cosas que ni son cognitivos ni son conductuales, pero pues nada más como lo han escuchado por ahí, es lo que nos dicen. Bien, ahora, entonces estamos hablando de expectativas no atendidas. El siguiente punto es que no hay un ajuste cultural, un ajuste del lenguaje, ¿cierto? Lo que les comentaba hace un ratito de que cuando nos publicitamos nos ofertamos como alguien súper técnico y hablamos de procesos cognitivos, de sesgos, de distorsiones, de tiempo de retardo, cosas como muy sofisticadas. Lo mismo puede pasar en psicoterapia, que nosotros queramos ocupar un lenguaje muy técnico y es que esto que te pasa es por la disminución en la recaptación de serotonina y esto es porque tu cerebro reptiliano y cosas de ese tipo que hacen que el usuario sienta que no conecta y que no entiende, ¿no? Esto hablando como de algún tipo de psicoterapia que no es basada en evidencia, pero también nosotros los terapeutas basados en evidencia tenemos nuestro talón de Aquiles, ¿no? Y uno de ellos es que muchas veces los terapeutas utilizamos metáforas de libro, porque existe un libro de metáforas donde tú quieres dar un mensaje, pues lo trasladas a una metáfora y lo plantas ahí, ¿no? Bueno, muchos psicólogos cometemos el error, bueno, ahí sí yo no me incluyo, pero pues tal vez le he regado de otras maneras, en que agarres una metáfora que está escrita y diseñada para un caso y que tú lo bajes tal cual y le digas, imagínate que estás en unas arenas movedizas, ¿no? Y la persona es como, pero pues si yo nunca he estado en unas arenas movedizas, ¿no? Yo vivo en la ciudad. Y esto hace que el usuario pues diga, oye, pero este cuate de qué habla o por qué me habla de un jardín, ¿no? Pero un jardín de qué si yo vivo en yo vivo en el campo, ¿no? En el campo no hay jardín, todo es jardín. Entonces necesitamos flexibilizar un poquito el conocimiento teórico y poderlo disminuir a un tipo de lenguaje que nuestros usuarios entiendan, ¿no? Hay una persona que no recuerdo su nombre, pero fue un Nobel de física que decía que si tú no eres capaz de explicar lo que haces en términos que pudieran entender niños de 5 años, quiere decir que entonces no sabes lo que haces. Entonces, la explicación psicológica no tendría por qué ser compleja, no tendría por qué ser técnica. Esto déjalo para los teóricos, para los que estamos estudiando, pero para los usuarios finales, esto no debería de ser una limitante. Entonces, es importante nosotros poder ajustar el lenguaje a uno que sea digerible para nuestros usuarios. Y voy a cerrar ya con esta última variable que podemos atender aquí
en este episodio en el cual vamos a encontrar dificultades a la hora de establecer un vínculo terapéutico, ¿no? Y aquí está muy bueno porque en la propia interacción de la terapia nosotros vamos a ver cosas muy interesantes con nuestros usuarios. El problema es que a veces o no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, pero nuestros usuarios están distraídos, ¿no? Estás hablando y el usuario está viendo para otro lado. Sí, es que mira, ¿qué te decía? Sí, ¿no? Entonces no notamos que están distraídos, no notamos que están aburridos. Hay veces que el terapeuta agarra el micrófono y no lo suelta, ¿no? Y te empieza con el cuento de que estamos psicoeducando. Te dice, no, es que mira, las emociones tienen una función en nuestra vida, una función adaptativa, y fíjate que el enojo es para que las personas se den cuenta que no pueden pasar por encima de ti, ¿no? Y entonces, bla, 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 nos la pasamos hablando toda la sesión y entonces el paciente se aburre. Y lo peor no es que se aburra, lo peor es que no nos damos cuenta, ¿no? Que se sientan frustrados porque no avanzan, ¿no? Que sentamos pues es que sí te contesto lo que me preguntas, pero no sé para qué, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿no? No fomentan una interacción terapéutica, un vínculo, una relación que sea sólida y que haga que pues las personas quieran regresar. Y a veces nosotros le llamamos resistencia a estas cosas que no terminan de fluir en la propia interacción, ¿no? Aquellos usuarios que llegan tarde, aquellos usuarios que cancelan, aquellos usuarios que no hacen sus tareas, por ejemplo, en sesiones en línea, ¿no? Si la sesión es a las 5 de la tarde, se conectan a las 5:30, ay, perdón, es que se me fue el internet. Entonces, estas cosas a veces les llamamos resistencias y no se les evalúa de la manera que debe de ser para poder justo disminuir esto en la interacción que se tiene dentro del consultorio. Entonces, pues, estas son algunas de las variables. Voy a igual hacer como el repaso de aquellas variables que estamos hablando para el por qué pueden los usuarios que ya están con nosotros irse y ni siquiera a veces avisar. Y son que a veces los procesos pueden ser fríos y distantes. Nosotros no terminamos de conectar con los usuarios, nos dedicamos a hacer las intervenciones tal cual las marca el manual. A veces el manual si nos dice que en la sesión 2 hay que decir buenas tardes, nosotros decimos buenas tardes, y después que te digan eso tienes que decir, oye, ¿y cómo fue para que llegaras al consultorio? Y lo seguimos tal cual, el usuario lo nota. La segunda variable es que no se atienden las expectativas, no se le explica al usuario cuál es el proceso, cuál es la estructura del proceso, cuáles son los tiempos, cuáles son las etapas. No aprovechamos esta motivación cuando llegan, cuando quieren realizar cambios, alargamos procesos de manera innecesaria o a veces también sin saber, no puede ser que estemos alargando procesos y esto hace que no se atiendan las expectativas. La siguiente variable es que trabajamos con un lenguaje muy técnico, no lo adaptamos al entorno cultural de nuestros usuarios, hablamos con tecnicismos todo el tiempo o queremos forzar metáforas para intentar entrar en la vida de nuestros usuarios como con calzador, y esto pues también ellos lo sienten. Y la otra es que pues se presentan dificultades que no pueden ser atendidas correctamente a la hora de establecer un vínculo terapéutico, y estas dificultades pues están asociadas a el aburrimiento, la frustración, las resistencias que nosotros le llamamos aquí en psicoterapia, ¿no? Entonces, pues mira, hasta aquí te voy a dejar el episodio. Me gustaría preguntarte si tú conoces o te ha pasado algunas situaciones en las cuales los usuarios hayan dejado de ir o simplemente no terminan de agendar, ¿no? Porque al final son dos cosas muy importantes y que generan mucha frustración en nosotros como psicoterapeutas. Ahora, a manera de cierre, pues quiero decirte que esta es una situación por las que hemos pasado la mayoría de psicólogos, ¿no? A reserva de que tú hayas pues hecho tu servicio en algún lugar y te hayas quedado a trabajar ahí y te hayan pasado pacientes desde un inicio, tal vez no lo enfrentes, pero si tú trabajas desde el inicio en consulta particular, son de los temas con los que principalmente te vas a topar, ¿no? Y a lo mejor tal vez se nos fueron algunos como los pagos. Por ejemplo, hay usuarios que
pagan, ¿no? Después, te voy a pagar con transferencia, te transfiero llegando a mi casa, ¿no? Y esos pagos con transferencia nunca llegan. Y entonces a veces el terapeuta se arma de valor y dice, oye, no me has pagado. Ay, pero pues estás chingando por tan solo 500 pesos, ahí está tu dinero. O sea, estas cosas que pueden romper el vínculo terapéutico y que pues justo se tienen que evaluar o a abordar desde la primera sesión cuando hacemos nuestro encuadre, cuando presentamos nuestro contrato terapéutico, y ahí donde vienen las responsabilidades tanto del terapeuta como del usuario. Entonces, pues a veces nosotros no somos conscientes de en qué manera estamos participando para esto, para que esto se siga manteniendo. Y digo, esto no lo menciono con la intención de que te vayas desmoralizado y digas, no, soy el peor terapeuta del mundo, por eso nadie me quiere. No, al final son áreas de oportunidad en las cuales nosotros podemos trabajar y mejorar nuestra adherencia, ¿no?, terapéutica. Porque esto, insisto, nos pasa a todos. Yo he tenido casos en los cuales he perdido usuarios, ya tiene mucho, ¿no? O sea, ya son situaciones de hace mucho, pero he perdido usuarios por no saber comunicar estas cosas a tiempo. Me han quedado de ver sesiones. Y pues nada, son como el recordatorio, ¿no?, de las cosas que tenemos que ir mejorando. Espero que esto no te haya pasado a ti. Si ya te pasó, pues que sepas que hay maneras de poder salir de ahí. Bien, espero que este episodio te haya sido de utilidad. Al final es el primero en el que hablo solo. A veces me cuesta un poquito hilar las palabras. Tú que ya llevas un poco de tiempo siguiendo el trabajo de este humilde servidor, te agradezco muchísimo porque al final haces que estos proyectos tengan significado para mí y que les podamos dar continuidad. Entonces, si no te quita mucho de tu tiempo, te agradecería me pudieras regalar alguna reseña o alguna calificación con 5 estrellas si es que consideras que este episodio aportó algo de valor. Intento conectar con aquellos temas de los que a veces poco se habla en el proceso de psicoterapia. Tiene otra estructura, tal vez nos salimos un poquito de lo que son las psicoterapias basadas en evidencia, sin embargo esto no quiere decir que esto no sea útil, ¿no? Y vamos a esperar que las agendas de nuestros invitados también ya cuadren, ¿no? Por ahí tenemos algunos en espera, algunos podcasts que ya están pues nada más esperando que llegue la fecha de grabarse, y pues en cuanto salgan ya saben que en las redes sociales van a poder encontrar toda la información. Recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como el psicólogo Carlos, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, y en Spotify estamos como Psicoterapias Basadas en Evidencia, un proyecto dirigido a psicoterapeutas, psicólogos, estudiantes de psicología que están interesados en formarse como terapeutas basados en evidencia. Muchas gracias por todos los que llegaron hasta el final. Nos saludamos en el siguiente capítulo y recuerden, puedo estar equivocado. Hasta la próxima.